Sonoro. Depeche Mode M. Fernando Frías habla de su documental. Depeche Mode realizó su primera gira mundial sin la participación de Andy Fletcher, Memento Mori, en 2023. La gira presentaba el álbum de estudio número 15 en la historia de Depeche. Todo muy significativo. Memento Mori llegó a la Ciudad de México a inicios de marzo de 2023, en donde Depeche Mode dio 3 conciertos realmente emocionantes. Pero todo adquirió nueva dimensión cuando se informó que esos conciertos se iban a convertir en el documental oficial de la gira y que esa película iba a ser dirigida por Fernando Frías, conocido director mexicano, a quien ustedes recuerdan por el trancazo cumbiero Ya no estoy aquí. El nombre del proyecto es simplemente M. Hoy que M se ha visto ya en México y va apareciendo en varios cines alrededor del mundo, entregamos un podcast Cine Garage en el que comentamos todos los detalles, secretos y datos de la película, nada menos que con el director de la misma, Fernando Frías. Let's have a black celebration. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Fernando Frías, de verdad me da mucho gusto tenerte de vuelta en los micrófonos Cine Garage para grabar un podcast que los usuarios, los escuchas y en particular los Patreons Cine Garage pidieron mucho, que es justo el podcast alrededor de M, el documental, que es como lo llamamos aquí, que recoge de manera oficial la gira del 2023 de Depeche Mode. Entonces, antes de entrar a los detalles, Fernando, una disculpa pública por toda la lata que te di, por la corretiza que te metí, desde que nos encontramos en la función de Amores Perros en Bellas Artes, hasta ahora. Bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. No, muchas gracias y para nada, no hay de qué disculparse, al revés, yo perdón que no había podido confirmarte, habían sido tiempos muy agitados con la premiere y con algunas otras cosas, pero finalmente qué bueno que pudimos lograrlo. Habiéndote ya escuchado, este es el momento en el que yo invito a la gente que está escuchando este podcast a suscribirse al podcast Cine Garage. Ahí está el botón de suscripción, ahí está el icono de la campana. Denle ambos, nos coloca mucho más cerca de ustedes, entonces háganlo en este instante. Fernando, voy a empezar así. Hemos platicado prácticamente todas tus películas, ¿no? Sí. Aquí en Cine Garage, de una de otra forma. Todas. Y bien podríamos haber llamado a este episodio Fernando Frías, de la cumbia norteña al electropop. Es verdad, con algunas escalas, pero sí. Pero podríamos haberlo hecho así. La pregunta obligada es la que surgió a la hora que se supo que tú ibas a ser el responsable desde la dirección de registrar la gira de Depeche Mode, que no lo sabemos, probablemente haya sido la última en su historia, todavía no lo tenemos ni confirmado ni negado. No por dudar de tu talento, sino porque es bien raro que un documental de ese tamaño voltee a registrar de manera oficial los conciertos en México. Normalmente esos documentales, esas películas se hacen con material de 2, 3, 4, 5 ciudades y se mezclan. Depeche Mode decide hacerlo con los 3 conciertos que dieron en marzo del 2023 en la gira M y deciden que además lo dirijas tú. Si bien no sorprendió, repito, porque la gente que conocemos tu trabajo sabíamos que era algo completamente comprensible, pues tampoco te veíamos en el mapa de este tipo de películas. Entonces, creo que la inquietud principal, en particular de los escuchas de Cine Garage, es cómo conectamos justo a ese Fernando Frías que teníamos ubicado en un tipo de cine que nos gusta mucho y que, repito, hemos platicado, con un documental del tamaño de M, de una banda del tamaño de Depeche Mode, Fernando. Creo que el mundo tiende mucho como a encasillar, especialmente en el trabajo que yo hago, ¿no? A veces entre que hago mis proyectos tengo la oportunidad de ser invitado a dirigir televisión, a veces pilotos, a veces es de comedia y a veces son de otras cosas, pero es raro porque siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Oye, pero tú vienes de hacer temas sociales y de migración.
¿por qué ahora haces esto, no? Es como, ¿tú vas a comer espagueti todos los días o vas a comer sopa de verduras y arroz todos los días? Yo conecto con los proyectos y no me considero como un director de una sola línea, ¿no? Cada proyecto es un reto, como cada lugar es un destino. A veces es como, bueno, pero antes que no vivía en México y pasé un tiempo en Estados Unidos, entonces haces cosas como de latinos, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que se acercaron a mí a través de una de las compañías que produce el documental, que es Anonymous Content, con quien yo tengo una muy buena relación a través de un proyecto que venimos desarrollando desde hace muchos años y es una relación que ha crecido mucho. Entonces, ellos tienen un departamento de música, un departamento de management, tienen varios departamentos. Es una compañía muy, muy compleja, muy completa. Y una vez teniendo una junta con la persona indicada de la sección musical, me dijeron, oye, una pregunta, ¿tú eres fan de Depeche Mode? Después de haber platicado muchísimo, ¿no? Para ver qué proyectos teníamos. Me dijo, una pregunta, ¿tú eres fan de Depeche Mode? Porque Sony Music, bueno, Columbia Records, están buscando alguien para hacer el registro y un documental de la gira de Depeche Mode en México, porque ahí hay 3 fechas totalmente vendidas y estamos hablando de 240, 250,000 personas. ¿Tú qué opinas? Dije, pues claro, no solo sí soy fan y he crecido con ellos, sino que también me parece muy interesante porque creo que como muy pocas bandas, quizá The Cure, Joy Division, atraviesan transversalmente a la sociedad mexicana y puedes tener desde la boda fresa y gente bailando I Just Can't Get Enough y el tío sigue bailando al mismo tiempo que el niño que tiene 6 años, o también puedes ir al Chopo y encontrar un VHS de 101 y que cotiza muchísimo entre la escena gótica de chicos que van con gabardinas de cuero y la cara pintada y sudando a través de la pintura aunque haga 30 grados. Entonces me parecía fascinante el reto por lo que Depeche Mode implica para México. Depeche Mode además es una banda que sabemos su primer concierto en México, sabes, lo del famoso playback y todo esto. Y entonces yo decía, bueno, pues suena interesantísimo. Y me dijeron, bueno, ¿te gustaría escribir una propuesta? ¿No? Y dije, por supuesto. Y era una época que además coincidía que yo estaba mudándome de regreso a México y fue como el proyecto que además me trajo trabajando en algo concreto. Era una época en la que estaba parado también mucho del trabajo allá por la famosa huelga de los actores, de los escritores. Y me acuerdo que, bueno, escribí un tratamiento a partir del álbum Memento Mori. Podemos platicar mucho más porque hubo unas directrices muy claras que fueron viniendo poco a poco. No sé si esas directrices chocaron o no con tu propuesta, porque, bueno, y te lo dice alguien con el privilegio de haber estado tanto en los conciertos y luego haber revisado la película. Cuando uno ve la película, cuando uno ve lo que quedó en la pantalla, porque fueron conciertos evidentemente bastante más largos que la hora 40, creo que es lo que dura la película, uno dice, se apropiaron la gira. O sea, Fernando y su equipo, en donde hay una lista gigantesca de talento mexicano, que es algo que también quiero platicar al ratito contigo, se apropiaron de lo que Depeche Mode estuvo haciendo en el escenario y al mismo tiempo nos están explicando lo que Depeche Mode ha sido como artistas durante toda su vida. Depeche Mode, por lo menos para mí, que también soy fan y coincido con la descripción que has dado, es mucho esta muy viva cruza entre lo análogo y lo digital, que creo que en los insets que tú pones y que tu equipo pone también durante el registro y la exposición, en este caso, de las canciones, queda muy bien explicado sin necesidad de que alguien venga con un pizarrón y nos diga de qué estamos hablando. Pero por el otro lado, toda esta narración de Daniel Jiménez Cacho, todos estos vistazos fugaces a la Ciudad de México, que queda muy oscura pero muy viva al mismo tiempo, son tan chilangos, ya no mexicanos, sino tan chilangos que uno dice, ¿qué tanto pusieron ellos y qué tanto llegó la directriz desde arriba y dijo, esto es lo que queremos y de aquí para acá te puedes mover? ¿Qué tan grande eres espacio, Fernando? Claro, por supuesto. Y la verdad es que me tocó
me tocó contener mucho. Trataré de ser breve, pero es muy interesante tu pregunta y me conecta con diferentes partes del proceso que me interesaría muchísimo compartir contigo y con tu audiencia. Pero para empezar te diría que el lenguaje por sí mismo del documental es un lenguaje incierto, ¿no? Estamos registrando algo que sucede frente a nosotros y que es real, ¿no? O que está sucediendo y que quizás no venimos preparados para capturar cierta cosa, pero está sucediendo, no sé, estás en una entrevista, en un documental de, no sé, y la entrevista es interrumpida por alguien que se opone, entonces la cámara tiene que voltear y tiene que enfocar, y ese momento del reajuste es parte de lo que para mí es el lenguaje de transmitir la experiencia de lo que está sucediendo. A lo mejor es un punto dramático, a lo mejor no es importante, no queda en el corte, pero bueno, la interrupción a una entrevista, un documental, suena algo interesante, por poner un ejemplo abstracto, pero de fácil seguimiento. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que un documental se construye poco a poco y en el proceso. No se tiene un destino y se llega a él como lo es con un guión. Yo tengo experiencia previa en documentales, es como empecé, hice un documental para Canal 22 que se llama Calentamiento Local, que a mí me divirtió mucho, que justamente salimos pensando una cosa y regresamos y se volvió otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este documental no está exento de ello. Mi primer tratamiento tenía todo lo que ves en el documental, pero tenía también, por supuesto, la búsqueda de los fans mexicanos, de hablar a través de los fans mexicanos, que para mí era importantísimo, hablar de este aspecto de Depeche Mode en México a través de los fans, y por supuesto que también incluía una participación mucho más activa de los miembros de la banda. En primer lugar se me dijo, mira, el último documental que se hizo, Spirits of the Forest, ¿no? Es a propósito de los fans 100%. Entonces, esa parte queremos eliminarla. Queremos que tenga que ver con la tradición de la muerte. Pues ya sabes, así como de una manera un poco ambigua. Me dijeron, conéctalo con el Día de los Muertos y buscamos ahí por dónde. Yo no quería como hacer esa calavera de azúcar, ¿no? Para que se vende en el aeropuerto. Y por otro lado, me costó mucho también como digerir lo que en principio pensé que era una negativa de la banda a participar y que poco a poco aprendí que al revés, era una como concesión increíble hacia mí de decir, mira, lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el escenario y además después de la partida de Andy quedamos Martin y Dave y nuestra comunión es la música, ¿no? Uno compone casi en su totalidad todas las canciones y el otro las encarna en su totalidad casi todas las canciones y se vuelve una simbiosis bellísima, purísima, a la que le sobraría el testimonio de la cabeza que habla, ¿no? Y no es fácil aceptar eso, pero hay que aprenderlo y hay que sentarse a esperarlo. Y eso es un regalo, porque sí me senté a hablar con ellos, juntos, individualmente, y de la manera más elegante, más generosa, me quedó clarísimo que esto era así, ¿no? Era como, mira, lo que mejor tenemos que ofrecer es esto, ¿no? Y además una de las primeras aproximaciones fue para decir cómo íbamos a grabarlos, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a Dave, oye, nomás dime qué cosas sí, qué cosas no. Y me dijo, mira, lo que no, tú te vas a dar cuenta. O sea, no te lo tengo que decir de antes. Tú haz lo que tengas que hacer. Qué bonito. Dale, ¿no? Sí. Yo nervioso porque, bueno, tenemos 3 conciertos con setlists diferentes. Una, obviamente, sirve medio como para entender y aprender. Aquí sí me quito el sombrero por los fans. Lo que fue genial es que en YouTube alguien había editado la gira y la había estichado de videos de iPhone para hacer una película donde está todo el concierto. Habían estichado ahí. Y entonces a mí, antes de ver el concierto, porque no lo había visto, me sirvió sabérmelo estudiando este video. Que era pegando así copy-paste de diferentes lugares, ¿no? Y además hecho por un fan, ¿no? Hecho por un fan. Y entonces eso me sirvió. Pero bueno, obviamente después viene la primera pasada, el primer concierto. Y nosotros llegamos, obviamente, con nuestras cámaras y un equipo importante, como tú dices. Pero te dicen, sí, ajá, ustedes pónganse allá.
Porque aquí van mis cámaras, que son las que van y transmiten a la pantalla que se ve, que la ve el público, especialmente en un estadio, como lo es el Foro Antesol, ahora GNP. Y yo, pues no, pues espérate, yo necesito esa posición. Ahí otra de las limitaciones. Yo me la tengo que ganar. Entonces, el primer concierto no. El segundo, entonces ahí, bueno, como no puedo, pues va, un Steadicam adentro del escenario, otra cámara en mano acá y acá, pum, pum. Y ahí con Damián y con los operadores, viendo cómo le hacíamos. Y seguir peleando por las posiciones. Y bueno, fuimos conquistando algunas, ganándonos la confianza, mostrando lo que estábamos haciendo, porque además es un proceso técnicamente hiper complejo, ¿no? Desde toda la señal, el monitoreo, la comunicación, pues no son enchiladas, las grúas que a la gente no les gusta y que le podrás preguntar a mi queridísimo amigo Kenji Katori, que le llovía de todo porque pues, estaba ahí operando una de las grúas, pero lo hizo muy bien, inteligentemente volteó hacia los fans, los empezó a grabar y ahí ya lo quisieron y bueno. Claro. Al dron, al chico del dron también, que la gente de seguridad hasta me lo golpeó. Fue un proceso muy complejo, pero mira, voy a cerrar esta parte para poder entrar en más detalles diciendo que en un documental, otra vez, o sea, regreso como con la idea del inicio, todo se va construyendo. Entonces, lo que en un principio parecían limitaciones, se volvieron puntos narrativos, sino a favor, puntos que tenían que ser traducidos. A lo que voy es, ¿qué pasa cuando quiero usar esa imagen que no es no son de mi cámaras, sino de las cámaras que son de unos sensores rarísimos, súper crispies, las cámaras Hitachi no hechas para cine, hechas para unas pantallas de LED para que se vea muchísimo? ¿Qué pasa cuando ese ángulo me funciona? Pues regreso a mi tratamiento donde yo hablo sobre el uso de formatos analógicos, formatos antiguos, como esta obsolencia planificada, como esta idea, ahora sí que una analogía, válgame la redundancia, una analogía con la idea de que las cosas están hechas para morir, ¿no? La idea siempre la tecnología siempre se renueva, ¿no? Hoy tú y yo estamos grabando con esto, pero será arcaico en algún momento, ¿no? Y claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues me sirven esas cámaras, porque además yo le di a otros operadores y a gente del público, un poco al azar, les di cámaras VHS, les di cámaras Super 8, les di otros formatos de mini DV, de digital, de diferentes épocas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues estos ángulos que tienen estas cámaras las puedo filtrar y emular estas texturas y seguir respetando la edición y cómo quiero guiar el ojo del espectador para que esté donde quiera que esté, donde yo quiero que esté en ese momento del performance, ¿no? Y digamos que un poco las ideas fueron tomando, las ideas que te habían dado, queremos relacionarlo con la muerte, la propia ausencia de Andy Fletcher, todo lo que venía ya anunciando el disco en sí, fue acomodándose poco a poco en este proceso doloroso, como de parto. Exacto, me faltó hablar de eso, que creo que es lo más importante. La parte de los intersticios, como ellos le llaman, o los segmentos narrativos, ¿no? Yo en un principio hice un armado mucho más largo, con mucho más canciones, ¿no? Y me decían, no, estas no. Y yo decía, no, a mí me duele, ¿cómo que me vas a quitar Walking on My Shoes? La ¿Cómo quiero me vas a quitar poner. Home, ¿no? Bueno, sorry, o sea, es que además vámonos con la duración así, sabemos el producto que queremos hacer, ¿no? Y además sabía la disquera que en un momento editaría todo el concierto también, ¿no? Todo el Sí, concierto claro. de manera lineal. Y dije, bueno, eso ya de alguna manera alivia esta sensación de querer poner más canciones. Pero sí también fui como muy respetuoso y mis primeros segmentos eran mucho menos intrusivos, eran casi como solo ilustrativos, ¿no? Sí tenía toda la parte de la grabación oscura, de la entrada y tenía como segmentos hablando sobre la muerte, pero de una manera casi visual. De hecho, no había voz en off en un principio y era como unas pausas silentes con este personaje que era como un ángel perdido en la Ciudad de México, pero pues tampoco tenía mucho para dónde hacerse en términos de progresar, porque seguía sintiendo como una pausa, ¿no? Y por supuesto que también tenía, eso estaba desde mi primer tratamiento, el trabajo de los monitores antiguos, de Josh Ellingson, también gran amigo, la idea pues estoy capturando un evento que sucede en 3 dimensiones, un evento que sucede frente a nosotros en vivo, en carne,
para meterlo en 2 dimensiones. Pero yo quiero que la música que se siente y que yo veo tan electrificante vuelva a salir de la pantalla. Por eso usé este Pepper's Ghost, ¿no? Y este efecto. Entonces eso sí lo tenía. Pero sí hubo como insistencia de no, súbele a la parte narrativa, súbele a la parte narrativa. Y yo decía, bueno, encuentro los espacios, pero primero voy a formar toda la parte musical, toda la estructura. Lo que manda es la música, toda la estructura, todo el esqueleto. Y para eso necesito que se me permita cambiar el orden de las canciones del concierto, porque voy a crear Claro. una progresión que tiene mucho más que ver con una experiencia cinematográfica que con el concierto en sí mismo. Entonces yo necesito que haya pues sí, una curva con unas pausas y poder cerrar con el punch que necesito. Sí, la narrativa es otra, ¿no? Exactamente, la narrativa es otra. Entonces ahí empecé a trabajar y creamos los espacios donde ya vendrían estos segmentos. Y yo escribí unos nuevos y dije, quiero evitar caer en estos clichés y en estos estereotipos. ¿Qué mejor manera de respetar como o de ejemplificar la relación de los mexicanos con la muerte si no es a través de voces consolidadas y autorales como lo es Depeche Mode en su campo, que es la música, para que nos den ejemplos concretos, pero al mismo tiempo súper abstractos como lo es la poesía, ¿no? Entonces ahí invito a gente... Y al mismo tiempo no tan obvios, no tan obvios. Entonces invito a gente como Yuri Herrera o Julián Ferber, que son gente increíble. Julián además es un mega fan, ama la música, tiene su propia banda, ¿no? Los Tigres de Borges. Y rockero de corazón, escribió una cosa increíble. Lo mismo que Yuri, que vio el concierto y dijo, a ver, una sensación y a ver, escribí algo sobre la muerte y me mandó un texto increíble y me dijo, haz lo que quieras con él, ¿no? Y poco a poco fuimos encontrándolo y también invitando gente. Hay una chica que se llama Ivana de San Luis Potosí, una artista muy joven, que nos ayudó también a hacer unas partes de lo de Los Ángeles y el negativo. Y pues sí, como documental te digo, cerrando en la búsqueda, ¿no? Cerrando en la búsqueda. Y así se consolidaron estas partes narrativas que para mí fue un poco laborioso impulsar al inicio, pero también me quedo súper satisfecho de no caer en clichés, ¿no? Para mí hay que respetar que en el centro está Depeche Mode, su historia visual, su historia musical, su relación con lo que probablemente sea una de las últimas, si no la última gira, y hay que encontrar algo que coexista con eso sin robarle y sin llevárselo a un lado cursi, folclórico y sobre todo sobreexplotado ad nauseam. Que no venía al caso para una gira como esta, para un disco como esto, con una banda como Depeche Mode. Hola, ¿qué tal? Vengo a interrumpir este podcast en particular para invitarles a suscribirse al perfil Patreon Cine Garage. Vayan ahora mismo a www.patreon.com/Cine Garage. Ahí van a encontrar varios niveles para poder accesar a este perfil. ¿Qué es lo que implica eso? Distintos pagos, distintos niveles de suscripción que les dan acceso a un trozo, a la mitad o a la totalidad de todo el contenido que generamos ahí para agradecer su suscripción. Ese contenido incluye críticas a estrenos tanto en cine como en televisión, incluye regalos, de repente damos boletos para el cine, de repente regalamos merchandising sobre las películas. Tenemos también cobertura a festivales nacionales e internacionales, entrevistas, todo lo que ustedes necesitan para estar al tanto del cine mexicano y del resto del mundo. Y ese contenido es solamente para la gente suscrita en www.patreon.com/Cine Garage. Con esa suscripción, con la aportación que agradeceremos siempre y que ustedes dan mes con mes, nosotros podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage. En esta ocasión, mil gracias de manera personal a nuestros ya suscriptores que son Patreon Cine Garage: Mario Jiménez, Javier Umpierres, Leonardo Díaz, Leticia Guijara, Karina Laces, Samuel Rivera, Abril Lozano, Judith Valencia, Joali Soria, Dan Slotic. Suscríbanse, se la van a pasar bien. Hay prueba gratuita por si quieren tocar y luego decidir quedarse. Se pueden suscribir ya en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos.
Ya mencionaste, ¿no? Más o menos el trabajo de fotografía. Yo invito a la gente a que si pueden volver a ver o ver el documental, es justo en estos insets de tanto de la disertación alrededor de lo tecnológico que nos lleva a la disertación sobre la muerte, estas incursiones poéticas que tenemos ahí. Está mucho de lo que la propia banda ha trabajado durante su carrera y ya nos explicaste tú lo que se buscaba y desde mi punto de vista se consigue. Pero, hombre, me imagino que a la hora de decirle a Damián García, director de fotografía, tú vas a encargarte de la dirección de fotografía de este proyecto, donde hay no sé cuántas cámaras, ¿no? Con no sé cuántas otras sueltas en el público. No sé cómo lo trabajaron, cómo se pusieron de acuerdo, nada más para contextualizar. Damián es un fotógrafo con el que ya has trabajado antes. No voy a pedirle a nadie que me crea, la hiciste con él, ya no estoy aquí, la hiciste con él, pero él antes de eso tuvo museo, señor Pic, Desierto Güeros, o sea, es un fotógrafo, ya no sé si llamarle nueva camada, yo creo que hay todo un grupo de fotógrafos y fotógrafas mexicanos ahora muy fuerte, con una enorme tradición que ha tenido ya la fotografía mexicana en general, trabajando, ¿no? En proyectos tan interesantes como este. ¿Cómo equilibran, no? ¿Cómo le dices, oye, vamos a hacer esto, estas son las directrices, estas son las ideas, ahí están los cables y las cámaras, no sé qué tanto tuvieron que desbrozar para decir, este es el material que necesitamos? Bueno, en principio, cuando ya se concreta la invitación para dirigirlo, yo voy hablando con diferentes amigos y hablando con la productora de Anonymous es a ver quién puede dar los servicios de producción en México para un proyecto de tal envergadura. Y ahí pensamos en Stacy Persky de Red Room porque tiene una compañía que nos parecía que tenía como la experiencia de trayectoria o lo robusto para poder como saber manejar con un animal de este tamaño, ¿no? Y obviamente le hablé a mi hermano Damián, porque Damián es de mis mejores amigos, nuestras familias son cercanas y tenemos muchísimo, muchísimo cariño el uno por el otro. Y creo que digo esto porque es el lenguaje en el que hablamos, con el que hablamos, ¿no? Cuando hay como una relación afectiva tan cercana, es bien difícil como no usar ese canal o no recaer en ese canal que es como tan fuerte para comunicarse. Y entonces le dije sobre el proyecto y me dijo, mira, pues sí, ahorita estoy tranquilo, perfecto, lo que tú me digas, venga. Y se vino a México porque vive en Barcelona. Decidimos, él venía de usar una cámara en específico en Andor, entonces me dijo, mira, con esta cámara yo creo que por esto. Y empezamos a deshebrar, digamos, los requerimientos técnicos con Stacy y con Damián. Y después vino la idea de a quiénes, Damián obviamente coordinaba la dirección fotográfica medio que general Claro. de todo el documental, pero en principio pues, solamente muy enfocados en la cobertura del concierto. Y teníamos ambos pues, muchos amigos para invitar a ser operadores que son en realidad directores de fotografía, ¿no? Y bueno, otro amiguísimo muy cercano es Emilio Valdés, quien hizo Receta conmigo. Ha trabajado con él como para algunas segundas unidades y también son buenos amigos. Tienen unos aciertos estéticos increíbles, Emilio, sobre todo con el mundo del blanco y negro, en capturar las partes de la Ciudad de México. Lo hicimos muchas de esas cosas con él. Otras con Pablo Sierra, que también es un amigo de Damián y un chico joven que hizo las partes de Xochimilco y así. Pero bueno, te invitamos, hicimos una lista y era así como, oye, qué pena, vamos a invitar a tal persona como operador, pero a ver, en una de esas lo quiere. Y todo el mundo decía, oye, Damián, por supuesto que sí. O sea, María Seco estaba ahí, te digo, Kenji, habían pues, nombres ahí interesantísimos. Y también ganas de invitar gente joven con quien habíamos trabajado que habían operado maravilloso. Entonces vino, por ejemplo, cabe mencionar el trabajo de Marisa, que una chica que se subió al escenario y hizo en John the Revelator un plano secuencia que te mueres, ¿no? Que está en la edición de todo el concierto, porque lo opera, así baila con Dale y panea a Martin en el momento exacto y es una cosa así que acabó en el concierto con 1 o 2 cortes, pero que se sostiene y fue así, todos estábamos impresionados de lo bien que lo hizo, ¿no? La mayoría de
del trabajo fue en partes, porque primero fue hacer del concierto. Una vez que tenemos el concierto, bueno, las calles, una vez que tenemos lo de las calles y la edición del concierto, regresar a filmar algunas cosas. Lo de Josh, ahí no siempre estaba Damián presente físicamente, pero sí ahí supervisando. Y en ese sentido yo creo que la parte fotográfica sí fue un colectivo. Yo creo que todo el trabajo, o sea, y ahora que lo describes, es muy bonito que la gente, espero, se esté dando cuenta que este fue un trabajo desde, ¿no? Desde la camaradería, ¿no? Yo por eso hablaba de esta generación, que ya no son generación, ya son varias, de fotógrafos y fotógrafas. Están prácticamente todos ahí metidos en el documental. Todo el trabajo que hubo con amigos, toda la planeación, yo creo que eso es parte de lo que le da corazón a la película. Pero yo creo, y ahora que estábamos hablando en el paso entre la tercera y la segunda dimensión o viceversa, lo que acaba de cerrar ese corazón es justo el sonido que de esas dos dimensiones sale a la hora que lo ves en una sala de cine. Tienes gente con Oscar trabajando en la mezcla de tus audios. Tienes a Javier Umpierras haciendo también el trabajo de sonido. Y te voy a decir algo. Hace rato dijiste, me habían dicho que había que salirnos un poco de la gente, teníamos que estar mucho con la banda, esta comunión entre Dave y Martin. Yo creo que la gente, por lo menos yo que soy muy fan de los documentales, la gente en este caso está más presente que en muchas películas que yo he visto, porque los oigo cantar. Y creo que eso luego, cuando mucha gente hace películas como esta, se le olvida que la gente está cantando allá abajo y que parte de la experiencia de un concierto en particular como estos es que alguien arriba del escenario deja de cantar para darle la voz a la gente que está abajo del escenario. Pasen bien poquitas películas, Fernando, te lo digo porque veo muchas. Y aquí me emocionó mucho que de nuevo el público toma el primer plano en el audio en momentos evidentemente marcados por el propio concierto. Creo que es una traducción bien interesante. Mira, ahí regreso a la idea general de que nada está escrito en un documental. Yo insistí muchísimo en que fuera Javier Umpierres, con quien trabajo todas las películas y que me parece increíble el proceso con él a nivel creativo, técnico y de cercanía también. Y entonces, bueno, cuando me pidieron que se entrevistara con quien iba a microfonear el concierto, que iba a ser el encargado de grabar el concierto y de mezclar el concierto, la parte musical. Y mira cómo son las cosas, que nada está escrito, porque el proyecto se alargó 2 años, porque para mí editar el documental, para mí, mi equipo de edición, son Gibran, Asuad, Melissa y Liora, nos dieron en principio un mix estéreo. Entonces, imagínate, la persona encargada de microfonear y que iba a mezclar la música nos dijo, yo hablo con Pierres, te entendieron perfecto, y dijo, yo voy a poner micrófonos acá, voy a capturar al público así, tengo todo esto, y bueno, es Depeche Mode, tú dices, estos lo saben, y este chico tiene también todas las tablas, trabaja con muchísimos músicos interesantísimos, no sé qué, es buenísimo, entonces nosotros confiamos y seguimos, porque al final somos los invitados a sumarnos a algo que ya está bastante probado y pulido. Pero cuando empiezo a mandar mis cortes, me dicen, oye, necesito escuchar al público. Digo, sí, pero yo estoy editando con un estéreo. O sea, déjame ver lo que está grabado. Sí. Déjame ver lo que está grabado. Y a ver, bueno, sigan avanzando con la edición. Ok, tomo. Bueno, una de las notas otra vez de la banda, que un poco que se escuche más el público. Bueno, yo aquí sigo esperando, ¿no? Y así se fueron 7 largos meses esperando por estos archivos. Pero en algún momento me dijeron, mira, nada más para que veas, aquí están, sí los tenemos, ustedes sigan. Bueno, pero préstamelos, porque también informan mucho la edición. Ustedes sigan. Ok. Y de repente nos dicen, ¿saben qué? Ya los tenemos, pero ya no va a mezclar esta persona que lo grabó. Ahora lo va a mezclar esta increíble artista que trabajó en la mezcla de la grabación del disco, que es una genia, Marta Salogni, y que bueno, busquen sus tablas. Y Marta se subió, lo vio, dijo, bueno, aquí les mando los archivos, yo mezclo esto así, pum. Entendimiento perfecto con Marta y Javier. Marta maravillosa, además trabajaba rapidísimo, nos manda la mezcla de la música, nosotros hacemos el diseño de audio del resto de la película y luego entramos a la mezcla de todo.
cuando vienen las personas que dices que tienen, con Jaime y Mitch, que tienen un Oscar. Y oye, ellos me dicen, oye, pero le tengo que mover a lo de Marta. Porque además miles de cosas donde, por ejemplo, cuando hicimos pues, juntas técnicas, Cristian Eigner, el baterista, nos decía, no se atrevan a usar performance de 2 días diferentes en la batería, porque yo me doy cuenta y el sync no es purísimo, entonces bueno, pero en la edición, pues usamos de performance, pero hubo un nivel de clavadez con Javier, porque en cine pues tienes cuadros, ¿no? En la imagen, pero en sonido pues tienes así todo mucho más fragmentado, entonces se ajustó muchísimo, Marta lo chicó, había muchísimos idas y venidas de correos de aquí, creo que la guitarra aquí, bueno, eso es larguísimo, el sync aquí, la voz acá, no sé qué, pero ustedes están, a ver, nada más para ver, la imagen es de acá, pero el sonido es de acá, a ver cómo, es una cosa complejísimo. Total que cerramos la mezcla de Marta y tenemos que entrar a mezclar la película y me dicen, Jaime Mitch, mira, así suena, pero nosotros proponemos esto, ¿no? Y darle como más cuerpo a la mezcla de ella pensando en una sala de cine. Y también hay que abrir una conversación ahí porque es para un propósito distinto, ¿no? La experiencia en cine y la parte musical está muy protegida autoralmente. Entonces, otra conversación, pero siempre como desde el aporte constructivo y diciendo, mira, es que esto es así, esto es así, y, bueno, a ver, mándenlo y vamos a tener una escucha crítica. Marta se va a ir a esta sala en Inglaterra, donde ella vive, va a tener tal escucha crítica, y así a distancia, pum, 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 y llegamos a algo que pues nos gustó mucho a ella también. De repente aquí nos decía, esto está padre, háganle más para acá. Y fue bonito porque sí hubo una sinergia entre la parte del cuerpo cinematográfico, de la experiencia colectiva, era una sala de cine, con la parte de la música, ¿no? Bueno, pues nada más desde aquí, sí, un saludo a Javier Umpierres, a Jaime Bach y a Michelle Kutulenk, que sabemos, escuchan este podcast. Gran trabajo, no hay manera de quejarse, Fernando. Sé que suena a una pregunta obvia y evidentemente conozco la respuesta, pero quiero lanzarla simplemente para seguir la conversación justo alrededor del espíritu de este documental, que de nuevo yo creo que hay muchísima aportación, incluso a la idea misma del género. Ya no desde hace mucho, y Martin Scorsese ha aportado mucho también desde sus propios documentales con los Rolling Stones, por ejemplo. Ya no tenemos simplemente a la banda tocando una canción detrás de otra. Se apropia uno de lo que hay, se cambia la narrativa, se proponen otras cosas. Y la pregunta, ¿qué tan contento estás con haber utilizado a todo este equipo de personas, técnicos, fotógrafos, artistas, mexicanos, mexicanas, meterlas en un proyecto de este tamaño? Porque, o sea, Depeche Mode, yo te lo digo, bien pudo haber dicho, el documental se hace creo que dieron 5 conciertos en Berlín. A mí me tocó estar en el Festival de Cine de esa gira y el festival coincidía con los 3 últimos conciertos de Depeche Mode en Berlín. Allá dieron 5, es una ciudad más pequeña, en un país más pequeño, y dieron 5 conciertos. Ellos bien pudieron haber dicho, simplemente por exotismo nos vamos con los conciertos de Berlín, eligen la Ciudad de México. Te ayudan a elegir un equipo grande de técnicos y artistas. Y queda, ¿no?, consolidada lo que, ya lo dijimos, podría ser, ojalá y no la última gira de una banda de ese tamaño. Preguntarte nada más, ¿qué tan contento estás con lo que yo mismo vi en el cine, que me dejó muy satisfecho por todo lo que hemos platicado de aquí y más? ¿Qué tan contento estás tú? Pues yo estoy muy contento, estoy muy, muy contento también porque como en los documentales, en la vida misma, nada está escrito y nunca me imaginé que me iba a llegar una oportunidad para hacer algo así. Y porque fue una invitación a sumergirme en el mundo de Depeche Mode a profundidad. Y me encanta porque me hace como observar un fenómeno musical que ha trascendido décadas, como ya casi no existen, ¿no? O no existen de forma vigente, ¿no? Y me acercó mucho como a entender esa relación profesional que existe en ellos, conocer su historia y profundizar más en lo que ya sabía de las canciones, pero mucho más. Y como detener un poco este mundo que va tan rápido y detenerte a escuchar y poner atención en las letras de las canciones, escuchar un álbum completo, cosa que ya no se hace tanto porque estamos ahí corriendo y scrolleando. Entonces,
estoy contento por lo que me da, por lo que obtengo yo a nivel como personal de esa experiencia, de esa invitación. En cuanto al producto y al resultado, pues también, no sé, a mí me llena de emoción porque veo las salas de cine reaccionando y porque tuve oportunidad, no lo vi en Berlín, donde creo que estuvo espectacular también. Y bueno, quiero decir que no quisieron grabar en Berlín, no sé por qué, pero hubiera sido distinto también porque era invierno, como dices. Era invierno, era febrero. Entonces tenían que ser conciertos en lugares cerrados, lo que obliga a que sean más pequeños. A lo mejor, no sé, estoy hablando por ellos y a lo mejor estoy equivocado, pero quizá querrían capturar también como lo masivo, ¿no? Del alcance, pensando que además no sabemos qué lugar ocupa esta gira, ¿no? En su historia, ¿no? Pero tuve la suerte de verlo en Milán, en la Fondazione Prada, ¿no? En esa sala increíble. Tuve la suerte de verlo en Barcelona, en el Festival Inédit, también increíble. Aquí en México también, en varias salas, en Estados Unidos. Y estoy contento porque veo la reacción de la gente y veo a la gente contagiada, veo a gente llorando. Y por supuesto que mucho tiene que ver con los fans que son, pero no son, o sea, los que se llaman a sí mismos devotos, no son muy fáciles de complacer. Y me han arropado y me han adoptado. Ahora incluso me han invadido, creo decir, pero con cariño y afecto para bueno, tenerme, no sé, muy presente y hacerme justo presentes y regalos sobre las cosas que hacen, el fan art, ¿no? Y me pone contento porque hay como un eco a la respuesta que tuve de la gente en su momento cuando ya no estoy aquí, en esta cuestión del fan art y la aceptación y la bienvenida, pues como un chilango externo que de repente habla de la cumbia colombiana. O sea, me acuerdo de tener una conversación. Antes de esta llamada me estaba acordando porque justamente estoy cancelando mi cuenta de Spotify y yéndome a una plataforma que tiene prácticas éticas. Entonces estoy copiando todos los playlists. Entonces me dicen, todas estas canciones no se pueden transportar. Ajá, no están. Muchas son de cumbias rebajadas. Y entonces me acordé de un día de una llamada con uno de estos de leyendas, o escuchar a Lisandro Mesa hablar. O sea, y me acordé como de esa sensación de sentirte parte de algo que no naciste siendo parte de, ¿no? Y me acordé de la opinión, no sé, de Diomedes y de mucha gente que vio la película y que es de este mundo, no solo de Monterrey, sino de la misma Colombia. Entonces hay algo similar a la recepción y eso, pues, creo que es lo más que podría pedir, ¿no? En un proyecto así. Claro, especialmente en un mundo en donde justo la división de lo que está ganando, yo creo, y voy a empezar desde el origen, en giras como esta, en grupos como este, en experiencias como esta, que se transportan a películas como esta y que se devuelven en las salas de cine como una experiencia comunal, en donde nos olvidamos, ¿no?, cómo se ve el de al lado, justo para estar metidos en una experiencia como la que propone M. Yo creo que es justo lo que el mundo necesita. Lo digo por tu película y lo digo por muchos otros proyectos que están dando la vuelta al lado y es también, me voy a colgar, es un poco la idea que el propio Cine Garage tiene a la hora de comunicar ideas y emociones, sobre todo alrededor del cine, porque luego a la gente se le olvida, ya que estoy hablando de algunos colegas que de repente no comprendo por qué dicen que yo voy al cine solamente a pensar. Creo que se nos está olvidando justo lo que tú dices. Puedes pensar alrededor del cine, sí, pero creo que el primer impacto siempre es emocional. Siempre. Ante una película. Siempre. Y películas como la tuya lo deja muy claro, Fernando. No, me encanta eso. Incluso en ficción también siento que Claro. O sea, porque hasta en documental. O sea, en un documental, digamos, incluso más periodístico, es lo mismo. Incluso, sí, si no te vuelves didáctico, ¿no? Y claro, o user friendly, ¿no? Claro. O sea, no sé. Mil gracias por la plática. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Saludos a todos en Cine Garage. Muchas gracias. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios.
Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.